Buenas tardes. Si les parece, empezamos. Antes de nada, pues decirles que llegamos sin excesivo riesgo para la salud al final de este pequeño ciclo. Les agradezco su asistencia reiterada y una vez más les tenemos que pedir disculpas por las incomodidades que hayan tenido por la afluencia de público que agradecemos. Saben que en la programación que estaba prevista se suponía que la tercera conferencia era la de Arniches y la cuarta que hubiéramos concluido con Luces de Bohemia, pero la circunstancia de aquel día que dejamos en medio por la huelga pues ha hecho que pase al final la señorita de Trevélez, y reflexionando yo un poco pues no me disgusta concluir con eso. Probablemente es más conocida, más famosa universalmente ahora, Luces de Bohemia, sin duda, pero también es bonito acabar con la señorita de Trevélez, un poco menos conocida, sobre todo a nivel internacional, mucho a nivel español, por supuesto, y que se merece, desde luego, se merece una consideración, pues digamos, tan grande como Valle Inclán, como cualquiera de los demás. Miren, empiezo comentándoles los datos básicos. Con Arniches y la señorita de Trevélez nos encontramos, ante todo, con el caso de una obra y un autor de enorme éxito popular, digamos un autor, luego hablamos de la obra, un autor enormemente popular, pero que en cambio ha tardado bastante en ser reconocido por la crítica como merece, lo cual no es un caso único. Piensen ustedes, sin ir más lejos, otra obra de la que podíamos perfectamente haber hablado en este cursito y que a mí me hubiera gustado mucho hablar de ella, que es La venganza de Don Mendo de Muñoz Seca, para mí una verdadera joya. Bueno, pues para el público sin duda estimada al máximo, pero en cambio para la crítica, en fin, ven cómo la crítica discute siempre, no está de acuerdo del todo. Parece que ya se acalla la crítica. Bueno, pues les decía que en el caso de Arniches y de otros muchos autores tenemos el ejemplo de un teatro, sin hacer demagogia, un teatro popular, es decir, un teatro de enorme éxito y que en cambio desde el punto de vista culto, intelectual, como quieran llamarlo, fue acogido con bastantes reticencias durante bastantes años. En cuanto al género o al subgénero teatral, evidentemente Arniches representa en la historia de nuestro teatro primero el sainete y de ahí el paso a lo que hoy mencionábamos, que es en el programa la tragedia grotesca. Recordemos cosas muy elementales. Miren, del sainete se lo mencioné ya al hablar de la zarzuela y del género chico. El sainete es un tipo de teatro heredero de una línea tradicional muy importante en la historia de nuestro teatro. Una línea que podemos resumir pues con los pasos de Lope de Rueda, por supuesto. Luego vendrían los entremeses con obras como las de Cervantes, que son, ojo, obras aparentemente menores, el llamado teatro menor del Siglo de Oro, pero que, en mi modesta opinión, en fin, y la de muchísima gente, el teatro breve de Cervantes, los entremeses, son comparables, perdonen que lo diga así, al mejor teatro del mundo, comparables a Shakespeare, sin más. Y también el teatro menor del Siglo de Oro, con autores como Quiñones de Benavente, maravillosos. Después, esa línea incluiría en el siglo XVIII, por supuesto, Don Ramón de la Cruz, y el mundo del sainete con o sin música. Cuando es con música se llama la tonadilla, un género interesantísimo y todavía no suficientemente conocido, digamos, por el gran público, pero que cada vez más, confío, lo vaya siendo cuando tengan la ocasión de verlo y de escucharlo. Y, naturalmente, en el siglo XIX todo esto desemboca en una serie de sainetes con o sin música, zarzuela, género chico,
y en nuestro siglo en algunos grandes saineteros, las cumbres, digamos, Arniches, los hermanos Álvarez Quintero. Bien, Arniches representa entonces la cumbre de ese género, pero una cumbre que además trasciende ese género, que da un paso más allá. Y ahí es lo que tendremos que hablar de la tragedia grotesca. ¿Qué quiere decir eso? Ese género del sainete, por recordar la característica, en fin, básica, elemental, es un género con una estética muy clara, es realista, descriptivo, con una base costumbrista, utiliza de modo habitual el humor, la comicidad y, entre otras cosas, pues también es fundamental el lenguaje. Hasta cierto punto imita, copia, transfigura, como quieran llamarlo, el lenguaje popular. Pues bien, recordemos un poquito de don Carlos Arniches. Don Carlos Arniches en la historia de la literatura y del teatro pues va unido al sainete madrileño, así como los Quintero, el sainete andaluz, sainete madrileño. Y primer dato absolutamente evidente, Arniches no era madrileño, como ustedes recuerdan, era alicantino. Entonces, una pequeña paradoja que se da repetidamente en nuestra historia de la literatura, que los creadores del madrileñismo no son de origen madrileño. No sé, piensen ustedes, pues, don Benito Pérez Galdós, que en cierto modo crea, en fin, un Madrid, el Madrid galdosiano, pues obviamente no era madrileño, era canario. Piensen que Luces de Bohemia pues se debe a un gallego como Valle Inclán, lo cual, en mi modesta opinión, pues habla bastante bien de una cosa, de Madrid, que es esa capacidad de abrirse a todos los que llegaban de cualquier provincia española, ese Madrid que era, en la expresión de Antonio Machado, rompeolas de todas las Españas. Bien, a partir de ahí, Arniches es un hombre modesto, esto es muy importante, que no presume, que intelectualmente no es una figura consagrada ni pretende pasar por ello. Hay una frase que se repite mucho, él cuenta con mucha gracia esa historia de que vas a un teatro, a una conferencia, a un sitio donde haya sitios reservados y que muchas veces pasa que te pones en una de las primeras filas y entonces llega un señor y te dice, no, mire, ese sitio está reservado y te tienes que ir más para atrás, y es un poco violento siempre, y que es mejor ponerse atrás y, bueno, te puedes quedar atrás, pero a lo mejor alguien te conoce y te dice, hombre, ¿cómo está usted ahí? Pues pase un poquito más adelante. Resulta que has acabado en el mismo sitio, pero de una forma un poco distinta. Pues bien, decía don Carlos Arniches con mucha gracia que él ha estado siempre en el teatro en la fila 14, número 22. Ven ustedes, no en la última fila, pero en la fila 14, es decir, que se considera uno más de un mundo teatral que entonces era muy, muy importante. Tengan en cuenta también que estos saineteros, que es lo que es Arniches, escriben muchísimo, estrenan muchísimo. Antes de la señorita Etre Vélez, Arniches ha estrenado ya, si no me equivoco, pues unas 100 obras de teatro, fíjense, y todavía lo que viene después. Es decir, no tiene nada que ver con el sistema actual de escribir teatro. Es otra forma, un teatro muy pegado a la realidad, muy ocasional, muy circunstancial, muy cercano al pueblo de Madrid. Y ahí no se trata de hacer demagogia, pero eso lo vivió don Carlos Arniches. Les leo alguna frase suya. Si no vivimos cerca del pueblo, si no nos aproximamos a él, no conoceremos jamás su alma. Yo, por mi profesión y por mi gusto, he querido siempre vivir en contacto con el alma popular española. Y eso no cabe duda, hay multitud de anécdotas, existen incluso fotografías de Alfonso, el gran fotógrafo de entonces, que se le ve a don Carlos Arniches en una taberna típica de Madrid, y allí está pues con su frasca de vino, pues tomándose su vasito de vino, y él nos cuenta muchas veces que iba a tal taberna porque allí
la tabernera, como quieran ustedes llamarlo, la dueña, la mesonera, pues tenía muchísima gracia y que él iba allí a escuchar, con la oreja siempre puesta para oír ese lenguaje popular madrileño. También eso va unido a otra cosa, que es, a ver cómo lo digo, que hoy, evidentemente, el nivel cultural del pueblo español pues es mayor, se ha extendido más la educación, la cultura, no cabe duda, pero a la vez el habla popular se ha empobrecido enormemente. Y eso es una realidad, sin hacer nostalgias ni triunfalismos de ninguna clase. Ustedes saben que primero había toda una cultura tradicional del pueblo, me refiero de la gente que no había estudiado la universidad, que no había estudiado ni el bachillerato, lo que fuera, pero había un conjunto de creencias, de sentimientos, de folclore, de manera de enfocar la vida que se reflejaba, entre otras cosas, en el lenguaje. Entonces, sin hacer de verdad, no estoy haciendo mitos, pero un campesino castellano podía hablar verdaderamente de una forma admirable, con una precisión, con una justeza, no en términos filosóficos, no, hablar con lo que es verdadera cultura, que no es algo aprendido en los libros, con una cultura que se lleva dentro. Y por supuesto, un hombre del pueblo andaluz podía ser sentencioso. No sé si ustedes recuerdan don José María Pemán, que se inventó ese personaje de sus artículos tan gracioso, el Séneca, una persona de pueblo, pero que decía sentencias. Y eso existía en alguna manera, en algún sentido, hasta cierto punto se conserva, pero se ha perdido bastante. En Madrid había otra cosa, que era, pienso yo, no tanto el carácter sentencioso, sino lo que se ha llamado el redichismo del habla madrileña. El habla popular madrileña estaba llena, por un lado, de ingenio y por otra de redichismo, un gusto por, digamos, hablar bien exagerando la nota y llamando la atención sobre la forma de hablar, que producía en manos de Arniches, de gente como Arniches, pues un efecto humorístico absolutamente estupendo y deslumbrante. No hace mucho, Lázaro Carreter, comentando, sin gran autoridad en la lengua, claro, comentando la última versión teatral, el último montaje de La señorita de Trevélez, se preguntaba, ¿y por qué el éxito de esta obra, en fin, y de este autor, por debajo de toda una serie de circunstancias? Y decía él lo explicaba en sus términos científicos, por el conceptismo del lenguaje. Bueno, él ha estudiado mucho, claro, culteranismo, conceptismo, traducido al lenguaje de la calle, porque el hombre de la calle y la mujer de la calle madrileños cultivaban el ingenio constante. Entonces, una conversación entre personas que no habían ido a la universidad era una especie de confrontación, de polémica, de pullas, chistes, agudezas, ingeniosidades, dobles sentidos, y ese es el gran fondo de donde surge, cuando se tiene talento literario, como es el caso de Arniches, pues estas creaciones verbales, por supuesto. También yo les cuento, tal como yo lo creo, ¿eso cuándo se ha perdido? Pues es muy sencillo. En mi modesta opinión, miren, yo soy muy partidario y muy aficionado y muy apasionado de la televisión. Así que no se trata de ser apocalíptico, a mí me gusta mucho la televisión. Unas cosas sí y otras no, pero digo, como conjunto me parece que no sirve de nada atacarla, no sirve de nada, tiene posibilidades maravillosas. Ahora, lo que no cabe duda es de que esa, digamos, cultura tradicional española se la ha cargado la televisión, eso no cabe duda. La forma de hablar, las madres que a los niños les contaban cuentos, en fin, las personas que recitaban o cantaban romances, todo un conjunto, todo un folclore, toda una manera de vivir, de sentir, de expresarse, que se ha perdido y que hoy, por desgracia, pues vemos un empobrecimiento lingüístico muy grande y, claro, los niños pues ya no se les acuna con el romance de Gerineldo, sino con la chispa de la vida o la Coca-Cola o cualquier cosa así. Eso es una realidad. Entonces,
Arniches vive en ese mundo en el que ciertamente, esto no es un mito, la gente del pueblo madrileño tiene ese ingenio. Eso nos planteará un problema muy grande, claro, que luego lo veremos un poquito, el problema estético de decir, ¿es que Arniches copia ese lenguaje? ¿Es un puro transcriptor? ¿Inventa de forma, si quieren, lo dejamos de momento y luego se lo comento muy brevemente? Bien. Arniches, les decía, fue estimado desde el comienzo por los intelectuales un poquito excepcionalmente. Por ejemplo, Rubén Darío, el gran poeta, dice sí que los grandes libertadores del ritmo español, del ritmo de la frase, del ritmo en el verso, han sido los autores de género chico, Arniches también lo fue, también es quien escribió obras con música, y los autores del Madrid cómico, es decir, autores, digamos, populares, no estimados por la inteligencia de la época. Valle Inclán dijo que su obra preferida era Alma de Dios, pero no todo el mundo, en fin, estaba tan seguro de eso. Hay una anécdota bastante concreta, le resumo en ella otras muchas que se podrían decir. Ramiro de Maeztu, que de joven era muy, muy polémico, no piensen en el Ramiro de Maeztu final de la defensa de la hispanidad, sino en el joven polemista que, por ejemplo, una de sus gracias consistía en subirse a las verjas del Retiro y desde allí dar discursos, como luego, años después, hizo Miguel Hernández. Pues bien, Ramiro de Maeztu, que era muy polemista, se oponía a ese tipo de lenguaje, de cultura popular. Dijo que el género chico era una golfería literaria, un desprecio, la golfería. Y le contestó nada menos que el gran Clarín, si esos son golfos, Maeztu tendría que contentarse con ser una gota de agua, jugando además con el doble sentido como hacían naturalmente los autores del sainete. Entonces, atacando a Clarín, le dice Maeztu que Clarín, fíjense, Clarín, el hombre, no quiero exagerar, más inteligente de su época, realmente una personalidad extraordinaria, Maeztu le acusó de escribir cosas dignas de Arniches. Fíjense qué desprecio intelectual. Y entonces Clarín contesta, ya quisiera yo escribir con la sal y el salero que hay en muchas obras de Arniches. Bien, vamos entonces al problema de, si les parece, del lenguaje, de las frases. ¿Qué sucede con el lenguaje? Primero, veamos algunos ejemplos concretos de qué es lo que hace Arniches, qué procedimientos utiliza. Procedimientos, ojo, que no se los inventa él, que los utilizan otros muchos autores de la época, por supuesto, que tienen un fondo en ese lenguaje popular madrileño, pero que él sabe utilizarnos con una gracia, con un ingenio, pues quizá mayor que sus contemporáneos. Ustedes recuerdan la frase magnífica de Pedro Salinas sobre las coplas de Jorge Manrique. Las coplas de Jorge Manrique, ese monumento inolvidable que todos, en fin, nos sabemos de memoria, más o menos, porque es algo, en fin, un monumento que queda ahí para siempre. Cuando Pedro Salinas se pone a estudiarlo, descubre que, digamos, novedad no hay ninguna, que todo lo que dice Jorge Manrique lo dicen también otros muchos pensadores, poetas, escritores de la época, y que no es nada original, entre comillas. Pero la conclusión es muy sencilla, es una frase de Pedro Salinas muy brillante. Jorge Manrique dice lo que está en la mente de todos y lo dice con palabras que están en boca de todos, pero lo piensa y lo dice mejor que nadie. Pues eso es la literatura, no se trata de inventarse cosas nuevas, el amor, la muerte, la naturaleza, los temas son eternos, lo que importa entonces es hacerlo mejor que otros. Apliquemos esto a Arniches, todo lo que les voy a decir de usos lingüísticos no es exclusivo suyo, lo que es exclusivo es, en fin, la gracia, la brillantez con que utiliza esos procedimientos. ¿Cuáles son? Les digo muy rápidamente. Por un lado, la etimología popular, es decir, confundir
el origen de una palabra, creer que viene de otro sitio y entonces pues deformarla. Por ejemplo, la virtud de la longanimidad, Arniches, uno de sus personajes, por supuesto, la convierte en la longanizanimidad. Claro, la longaní, pues una persona popular lo relaciona con longaniza, cruzando las dos palabras. La necrópolis, la ciudad de los muertos, se convierte en la negrópolis, porque le suena más negro que necro, naturalmente. Utiliza también mucho, como era normal en la época, siempre se han dado procedimientos cómicos más o menos baratos, digámoslo así, no refinadísimos. Este es un teatro popular, pero piensen que ya Cervantes utiliza hablas regionales. Por ejemplo, pues los vizcaínos, que hacían concordancia, se llamaba la concordancia vizcaína en el Siglo de Oro, que la gente se divertía mucho porque no encajaba. Pues bien, otro recurso, en fin, del teatro cómico de todos los tiempos son los tartamudos. Claro, los que tartamudean al decir una cosa, y sobre todo los tartamudos accidentales, es decir, los que en un momento dado, llevados por la emoción, tartamudean y quedan cosas verdaderamente pintorescas. Les pongo un solo ejemplo de cada cosa para no alargarnos. Dice uno, enfadadísimo: yo le juro a usted que con el que me se burle, ven, con el cambio popular, me hago picadillo de sus entrañas. Bueno. Otra cosa es lo que se llama el pleonasmo, el redichismo, el exagerar las frases aumentando elementos innecesarios que no hacen falta para que se vea lo bien que queda, digámoslo así, que es algo así como un gesto de desplante del madrileño que quiere deslumbrar con esa forma fetén de hablar. Les pongo solo un par de ejemplos. Dice en el Santo de la Isidra 1, no tenga usted cuidado que yo les hablaré individualmente. Bien, y añade, uno por uno, a cada cual. O sea, lo dice una vez, otra y otra. Y otro ejemplo verdaderamente, para mí, graciosísimo. Pues nada, servidor, creo que ya le he dicho a usted que su señor tío me había dicho que quizá que pudiera ser que probablemente cenase aquí. Es decir, para presumir de muy culto y que lo explica todo muy, muy bien. Otra cosa muy típica de Arniches es crear derivados, es decir, inventarse palabras, como han hecho, por otro lado, no quiero exagerar, si me quisiera poner estupendo, como dice Valle Inclán, les diría que esto que les voy a mencionar es exactamente lo que hace James Joyce en el Ulises y es lo que hace Luis Martín Santos en Tiempo de Silencio. Inventarse derivados presuntamente cultos, pero claro, Arniches lo hace con una finalidad de comicidad popular distinta. Por ejemplo, habla del aberenjenamiento. ¿En qué consiste? En ponerle a alguien la nariz como una berenjena. O que algo es gretogarboso, propio de Greta Garbo, o Pablo eclesiástico, se refiere a Pablo Iglesias. También puede haber derivados simplemente cómicos, cambiando un sonido, una parte de la palabra, dando lugar a un significado pues totalmente distinto. Por ejemplo, llamar a la bronca bronquitis, al bizco vizconde, etc. También otra cosa que hace es deformar las frases bien conocidas, los refranes, los adagios, las frases proverbiales. Por ejemplo, dice, ese es un cuento de las 1000 y pico de noches, no de las 1001 noches. O del dicho al hecho hay que tomar el tranvía. Exageraciones. El lenguaje de Arniches, el lenguaje popular madrileño, está lleno de lo que se llama la hipérbole, la exageración. Hay dos exageraciones de tema taurino bastante divertidas.
se nos habla de un chico que va a torear unos toros, unos novillos, y entonces va el banderillero a verlos y viene a contarle que son unos toros terribles, como siempre se dice eso, que son como catedrales, como elefantes, como lo que sea. Pues bien, Arniches se exagera más y dice, unos cuernos que... ¿Tú has visto el palo ese de la telegrafía sin hilos que hay en San Fernando de Jarama? Pues un mondadientes en Parangón. O en otro caso, un supuesto fenómeno taurino, dice la madre que el chico no sirve para torero. Y el padre protesta, que no sirve, y la madre dice, ¿qué va a servir? Si está la pobre criatura de Cornás, que lo miras por la espalda y se le ve la corbata al trasluz. ¿Ven? Esa exageración, digamos, andaluza, también madrileña, si ustedes quieren, popular, absolutamente. No quiero alargarme con esto, pero hay otro procedimiento, bueno, dentro de la exageración hay otro graciosísimo. En una obra que a mí me gusta mucho, Que viene mi marido, hay un personaje que está agonizante y que se repone, le empiezan a darle de comer y a vivir bien, y en fin, está hecho un señor. Y para exagerar qué le ha pasado, dice, lo tienes paseando por esas calles, al presunto moribundo, con una salud y una gallardía que la estatua de Colón, comparado con él, es un sarmiento. Usa muchísimo, y es ya lo último que les digo, el chiste basado en el doble sentido de una palabra. Ese es el procedimiento constante de Arniches. Ojo que este tipo de humor, como todos los tipos de humor, si nos hace gracia, nos encanta. Si no nos hace gracia, puede ser terrible. No se piensen ustedes Cantinflas. Si ustedes ven una película de Cantinflas y esa manera de hablar no les hace gracia, bueno, pues ustedes dicen, qué tontería, qué estupidez, se quedan fuera por completo. En las obras de Arniches hay un juego constante, un juego de ingenio, a ver quién utiliza una palabra por un lado y por el otro, de darle la vuelta. Si eso te divierte, es un verdadero festín, digámoslo así, de ingenio, de imaginación. Si no te divierte, pues te parece superfluo ese juego de palabras. Les pongo algunos ejemplos. Dice, quiero sentar la cabeza. Y el otro le contesta, con que la pusieras en cuclillas ya era suficiente. Vosotros no podéis trabajar con ese granuja, porque sustrajo la discordia a casa, sustrajo la mar de jaleos y sustrajo 3.000 pesetas de la caja social. Bueno, lo vemos un momento, si les parece, en La señorita de Trevélez. La señorita de Trevélez, obra seria, profundamente seria, yo diría que incluso muy amarga, muy desesperada en algunos aspectos, pero que también recurre a este procedimiento absolutamente habitual en Arniches. Hay una escena en la que el galán, aterrado porque llega, el galán se llamaba Galán, además numeriano Galán, y aparece Florita, que es la amada con quien tiene que casarse. Fíjense que numeriano Galán, este personaje, en algunas fotos yo lo he visto, que es maravilloso, hizo el papel de numeriano Galán en el estreno Pepe Isbert. Entonces, hay una foto preciosa que se ve en el estreno Pepe Isbert, joven, pero con el aspecto de Pepe Isbert, que ya tenía absolutamente, bajito, bajito, y bailando en medio de una floresta, abrazado a una señora que le saca por arriba y por los lados todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pues bien, es el galán asustadizo porque llega su obligada amada Flora. Entonces dice numeriano, aquí por unos momentos estoy libre de esa visión horrenda, de esa visión, y aparece detrás, Nume, y numeriano dice, cuerno, la visión. Adorado Nume, Florita, cuán pálido, estás incoloro, te has asustado, si me sangran no me sacan un coágulo. Bien, pues ahora Florita utiliza un lenguaje romántico, degenerado, es la parodia que hace Arniches, un lenguaje totalmente retórico, libresco, falso. Dice, pues yo
errabunda hace un rato que de un lado a otro del parterre vago en tu busca. Y tú, amor mío, contesta Numeriano, yo vago también, pero más vago que tú me había sentado un instante a delectarme en la contemplación de esa noche serena y estrellada, etc. Luego, también otro elemento del juego lingüístico que ha cultivado Arniches y Muñoz Seca y todo el teatro español de este tipo. Les podría poner infinidad de ejemplos. En Muñoz Seca es habitualísimo, si ustedes recuerdan La venganza de Don Mendo, lo recordarán sin duda, las esdrújulas, en verso, en rima esdrújula o en prosa. Aquí estamos en prosa, pero bueno, se ha puesto tan estupenda, Florita, tan ridícula, tan retórica, que Numeriano hace un esfuerzo por ponerse humorísticamente a ese nivel. Dice, Nume mío, gracias, gracias, no puedes suponerte cuánto me alegra encontrarte en este lugar recóndito. Y ahí ya hemos iniciado el esdrújulo. Y entonces él continúa. Bueno, sin embargo, yo creo que debíamos irnos, porque si alguien nos sorprendiera arrinconados y extáticos, podía macular tu reputación incólume, y eso molestaríame. Entonces, lo más fácil para hacer esdrújulos, claro, es la posposición del pronombre átono, perdonen la pedantería, juntarlo poniéndolo detrás. Entonces, después, Numeriano sigue insistiendo en esto. Por ejemplo, les leo solamente un par de frases. Dice, una revelación, si eres rápida y sintética, atenderéte, pero si no, alejaréme. Y más adelante, dice Florita, cuando cree que dos hombres se están matando por su amor, qué espantosa tragedia, toda mi juventud suspirando por un hombre y de pronto me surgen dos. Y ahora viene la posposición de pronombres. Venme, inflámanse, insúltanse, péganse y de repente se esfuman. Es espantoso, es horrible. Curiosamente, fíjense, cuando aparece Florita, hay unos personajes chistosos que apenas la mencionan, dicen lo siguiente. ¿Has visto a Florita? Dice una señora chismosa, y contesta el otro, ¡qué esperpento! Fíjense qué curioso. No están tan lejos, ni mucho menos, Valle-Inclán y Arniches, en esta caricatura de lo grotesco que, con un talante, con una altura literaria distinta, es la de Valle-Inclán. Conclusión sobre el lenguaje. Miren, el problema del lenguaje en Arniches es que ha habido dos teorías muy claras. Una, la teoría, digamos, fotográfica. Arniches se limitaba a reproducir lo que oía al pueblo madrileño. Incluso esas fotos de Alfonso pues sirven de apoyo a esta teoría. Bueno, si fuera así, el valor sería pues muy, muy relativo. No nos imaginamos que Arniches era simplemente un señor que llevara, si hubieran existido en su tiempo, una grabadora portátil. Igual que se dijo de Rafael Sánchez Ferlosio con el Jarama, por ejemplo. Teoría contraria, que viene la reacción, lógicamente. Arniches en realidad no copia el lenguaje, sino que se inventa un lenguaje madrileño falso. Y, como tiene éxito, los madrileños adoptan esa forma de hablar y se convierte en popular madrileño lo que se ha inventado Arniches. Llevado al extremo, eso también es exagerado, podríamos decir que es falso, tiene algo de fundamento. Nada menos que Valeriano León, uno de los actores predilectos de Arniches, recuerdan Aurora Redondo y Valeriano León, ya apoya eso, dice, el lenguaje de Arniches ha sido imitado por los madrileños castizos. Dice, el arte se vale de la vida, pero luego es el arte quien crea la vida, la viejísima historia. El arte imita a la realidad imita al arte. Bueno, felizmente en el caso de Arniches y de este problema pues muy complicado, tenemos un estudio magnífico, que es el de Manuel Seco. Manuel Seco, académico, gramático y una de las personas que más saben del lenguaje en España, probablemente, a mi modo de verla, que más, en un sentido, pues hizo su tesis doctoral sobre Arniches y el habla de Madrid. Y yo creo que ahí lo aclara, pues, definitivamente.
La realidad no es, digamos, ni una ni la otra. Ni se limita a copiar, ni inventa al margen libremente, sino que, les leo la frase textualmente, crea Arniches un lenguaje, pero crea dentro de los mismos moldes que utiliza el pueblo madrileño para crear él por sí. La consecuencia es que, claro, como crea dentro de ese molde, el pueblo acepta esa creación. Y eso nos conduce a una cosa, conclusión de Seco, que el realismo de Arniches es más real que el que se limita a repetir fotográficamente una cosa. No los objetos tal como son, sino que nos los da no hechos, sino haciéndose. Fíjense ustedes que, me paro un instante, solo un instante, pero este es un tema muy largo y muy complicado, en literatura, realismo fotográfico y verosimilitud no tienen que ver, son cosas distintas. Miren, hay un ejemplo clarísimo, el de Fernán Caballero. Fernán Caballero no veía claro esto, estaba al comienzo de la novela realista y en alguna de sus novelas pone en nota a pie de página: esto, querido lector, aunque te parezca inverosímil, sucedió en el pueblo sevillano de Dos Hermanas en el año 1834, lo que sea. Y entonces llega después un crítico inteligente como don José Fernández Montesinos y dice: aunque sea verdad, es inverosímil. Es inverosímil literariamente. ¿A mí qué más me da que haya sucedido? La verosimilitud literaria es otra cosa. Forma parte de un sistema, de un conjunto, de una estructura. Yo siempre digo que dentro del conjunto que supone 100 años de soledad, aceptamos que una joven sea tan guapa, que suba al cielo. Claro, decimos, Remedios la Bella, pues ¿dónde va a ir? Al cielo, de guapa que es. Si eso lo escribo yo, cualquiera lo lee y dice: ah, qué tonto, eso es una idiotez, ¿cómo me voy a creer que suba al cielo una chica por ser guapa? El talento literario consiste en ese conjunto, en ese molde, en ese complejo que nos hace aceptar las cosas. Pues bien, Arniches consigue que lo que toma del pueblo lo transfigura artísticamente, y lo que se inventa consigue que creamos que es del pueblo, porque lo hace dentro de unos moldes con una perfección tal que nos parece absolutamente popular, lo cual es el triunfo mayor del escritor. Recuerden ustedes la famosa anécdota de Manuel Machado, que va a un café cantante de Madrid, le gusta lo que están cantando y pregunta: ¿y eso quién lo ha escrito? Y le dice el cantador: eso nadie, el pueblo. Y lo había escrito él, Manuel Machado. El mayor éxito es que el pueblo tome como propia una creación de un escritor dentro de unos moldes populares. Pues bien, vayamos con La señorita de Trevélez. La señorita de Trevélez es una obra muy importante dentro del teatro de Arniches, porque supone verdaderamente una inflexión, un cambio. Si comparamos la obra anterior, que se titula la inmediatamente anterior de Arniches, La estrella de Olimpia, la distancia que existe entre las dos es inmensa. Es una obra simplemente de costumbrismo madrileño, graciosa, ligera y nada más. ¿Qué hay objetivamente hablando? ¿En qué ha avanzado la señorita de Trevélez? Pues mire, ha avanzado en que los personajes son más complejos, tema fundamental, que no son tipos unitarios, que no son monocordes, sino que tienen una complejidad, que no hay una división clara buenos y malos, que en los protagonistas al menos hay una complejidad personal, que además hay una mezcla, por supuesto, de lo alegre y lo trágico, que se dice, se sugiere a lo largo de la obra multitud de veces. Se dice: esa broma sí, pero sería trágica, ese ridículo llevaría a la tragedia. Es decir, que Arniches está retomando una de las tradiciones más ilustres del teatro español, que es la tragicomedia. La vida como tragicomedia. Mezclar las risas y los llantos, como hizo don Ramón de la Cruz en el Manolo, sainete para llorar, como hizo la Celestina, por supuesto, esa tradición de la tragicomedia. Además de eso,
la obra de Arniches, año 1916, toma otra tradición, que es la tradición de la crítica de una pequeña ciudad de provincias. Fíjense que esto es una tradición constante en la literatura española de la segunda mitad del siglo XIX. Piensen Doña Perfecta de Galdós, La Regenta de Clarín, luego Pérez de Ayala, luego Gabriel Miró. Hay un elemento crítico muy fuerte. Estamos en unos años, ahora la crítica discute, ¿esto es mérito de Arniches? ¿O ha habido algún crítico que ha dicho, en realidad es que el público se lo pedía ya? Bueno, pues bien, si el público le pedía una mayor complejidad, él supo dársela, él supo adaptarse a eso, que es lo que debe hacer un autor de teatro, entre otras cosas. Tengan en cuenta que estamos en el año 16, durante la Primera Guerra Mundial, cuando España no ha entrado en la Guerra Mundial oficialmente, somos neutrales. Eso ha producido un bienestar económico grande en el país, que permanece en paz, pero a la vez un conflicto ideológico muy grande, porque eso produce que la inteligencia española, los escritores, los periodistas, se dividen en aliadófilos y aliadófilos y germanófilos, los partidarios de los aliados y de los alemanes. Y a partir de ahí, de esa polémica, que en cierto modo a nosotros ¿qué nos va? Ni nos viene que se estén matando, pues por supuesto que sí, es el momento en el que se discuten los grandes problemas políticos españoles también. Y de esas polémicas va a surgir, entre otras cosas, la definición del liberalismo político español. Tengan en cuenta que esto es un hecho histórico absolutamente, para mí, evidente, importantísimo. Acuden al frente de guerra, entre otros, Valle Inclán, Unamuno, Pérez de Ayala, Américo Castro, y escribe Azaña, y escriben todos sobre lo que han visto. Y en la expresión de hoy toman conciencia de lo que es el liberalismo político en ese momento y lo incorporan a la gran tradición liberal española. Pues bien, Arniches no es de ese grupo. Arniches no es comparable a Unamuno, no le llaman a ese viaje, ¿entienden? En absoluto. Les diré de pasada que yo me acuerdo cuando tuve la fortuna de ser amigo de Américo Castro y le pregunté una vez, y en ese viaje, ¿qué tal lo pasaron ustedes? ¿Fue interesante o no? Dice, sí, dice, bueno, pero nos peleábamos. Digo, ¿se peleaban mucho? ¿Qué pasaba? ¿Valle Inclán era inaguantable? Y me dijo, no, Valle Inclán era encantador, el que era inaguantable era Unamuno, que no dejaba hablar a nadie, decía sus cosas. Bueno, ese es un nivel alto al cual nunca hubieran llamado a Arniches. Pero Arniches se plantea los problemas de España y se los plantea a un nivel muy sencillo, muy de hombre de la calle, que por eso puede llegar también al hombre de la calle. Entonces, Arniches enlaza absolutamente en La señorita de Trevélez con una tradición española muy importante, que es lo que se llamó el regeneracionismo, la tradición de Joaquín Costa, un movimiento ideológico de Costa, de Ganivet, una serie de autores, que a fines del siglo XIX, cuando llega el desastre con mayúscula, la pérdida de las últimas colonias, las guerras de África, se pregunta, ¿cuál es el problema de España? ¿En qué consiste? ¿Qué debemos hacer para regenerarnos? ¿Hemos tocado fondo y podemos ahora otra vez ascender o no? Es que toda la historia de España ha sido una larga decadencia desde el siglo de oro hasta llegar aquí, al año 98, simbólicamente. Entonces, los regeneracionistas proponen fórmulas muy simples. Ustedes recuerdan lo de despensa, escuela y 7 llaves al sepulcro del Cid. Es decir, despensa, economía, por supuesto, escuela, educación y 7 llaves al sepulcro del Cid. Es decir, olvidémonos de glorias pasadas. Trabajemos, trabajo y educación. Fórmula muy simple, pero bueno, que quizá había que seguir repensando en años muy posteriores. Pues bien, Arniches se inventa una farsa cómica en principio. Fíjense que él a esta obra no la llama tragedia grotesca. Esto es muy curioso. En este momento,
las denominaciones para los géneros teatrales son infinitas. Se hablaba de comedia lírica, sainete lírico, historieta cómico-lírica, juguete cómico, comedia. Pues bien, según Arniches, La señorita de Trevélez no es una tragedia grotesca, todavía. En cambio, 2 años después, Que viene mi marido, sí lo es. Qué curioso que la obra que consideramos los historiadores de la literatura prototípica del nuevo género, todavía no la llama él tragedia grotesca. ¿Por qué? Sencillamente por eso, porque él está inventando una cosa nueva que hasta cierto punto no sabe lo que es, y ha de llegar la crítica, y en concreto Pérez de Ayala, para hacerle consciente de lo que ha logrado con esa obra. Y a partir de entonces llamará tragedias grotescas a las que vayan un poco en la línea de La señorita de Trevélez. Es como si dijéramos que Valle Inclán se negara a considerar esperpento Luces de Bohemia, cuando precisamente es la definición del esperpento. Pues bien, en La señorita de Trevélez lo que hace es imaginar, como ustedes recuerdan todos, una broma pesada que gastan a una señorita ridícula, acompañada por su hermano. El hermano es el verdadero protagonista. Unos miembros del Guasa Club, por divertirse, inventan una broma cruel. Hacer creer que una persona está enamorada de ella y se va a casar con ella. La broma de esa señorita de provincias, cursi, ridícula, lamentable. Broma muy graciosa, como han visto, con muchos episodios cómicos, pero que claro, tiene unos ribetes trágicos que al final estallan. Estallan primero en la complejidad de los personajes. El hermano de la señorita de Trevélez, que es el verdadero protagonista, a lo largo de toda la obra lo vemos como un personaje ridículo, un señor mayor pero que se tiñe el pelo y que va vestido como un dandy y que presume siempre de que tiene tanto éxito con las chicas y que está tan fuerte y que hace gimnasia y mirad este bíceps, este tórax, y todos se ríen de él. Es como el David de Miguel Ángel, un señor mayor, decimos, qué figurón. En la historia del teatro español eso sería un figurón, un personaje ridículo. Pues bien, antes de llegar al final de la obra, nos encontramos con que ese personaje ridículo se desnuda en público y dice: me he estado haciendo el ridículo precisamente por amar a mi hermana, porque como ella sabe que es de mi misma edad, sufría con mi vejez. Al ver mis canas, se veía reflejada en un espejo, y entonces he preferido fingir que soy un joven permanente, aunque eso sea ridículo, para mantener las ilusiones de mi hermana. ¿Qué es lo que me importa de eso? Decir, bueno, que aquí estamos trascendiendo absolutamente los límites del sainete tradicional. No es ya un personaje cómico, es un personaje que en un momento dado adquiere una complejidad muchísimo mayor que no hubiéramos podido imaginar hasta ese momento. Eso es el gran teatro. No solo que nos haga reír, sino que los personajes son, se ha dicho de la literatura contemporánea, como icebergs, como montañas de hielo, que lo que descubren al exterior es muy poco, que hay mucho dentro. Si quieren, poniéndonos, perdonen la mínima pedantería, eso en técnica teatral, en el teatro contemporáneo, se llama una cosa que es fundamental, el subtexto, que a partir de Chekhov y de Stanislavski se descubre que el gran teatro el gran teatro contemporáneo es el que por debajo de un texto hay un subtexto que no se dice, pero que se sugiere y que se va adivinando y que se va descubriendo. Entonces, Arniches, sin pretensiones intelectuales, está tocando verdaderamente cosas ahí muy importantes. Pero les decía, el regeneracionismo, ¿qué sucede al final? Pues muy sencillo. Al final sucede una especie de, para entendernos, sermoncito. Quiero decir lo siguiente. Los finales de Arniches, como todos los del teatro de la época, del teatro popular, hoy esos finales nos parecen en general ingenuos, porque normalmente todo se arregla, como en el teatro del siglo de oro, y el chico se casa con la chica, y la que tenía tentaciones de ser mala vuelve al redil, entonces se defiende que el trabajo honrado es la única manera de ser feliz en esta vida, hasta de conseguir dinero, etc. Final feliz.
Aquí no hay nada de eso. Es un final terriblemente trágico, un final tremendo, pero hay también una lección moral regeneracionista que nos puede sonar hoy un poco ingenua, pero que había que decirla en ese momento para que quedara clara la lección de la obra. ¿Y cuál es la lección de la obra? Pues miren, muy sencilla. Ese personaje, Guiloya, un joven tarambana, no es un hombre, es el espíritu de la raza, cruel, agresivo, burlón, que no se ríe de su propia alegría, sino que se ríe del dolor ajeno. Alegría, y ahora generaliza, ¿qué alegría va a tener esa juventud que se forma en un ambiente de envidia, de ocio, de miseria moral, en esas charcas de los cafés y los casinos barajeros? ¿Qué ideales van a tener estos jóvenes, etcétera? Fíjense, nos parece estar oyendo a un hombre del 98, o a Joaquín Costa, o a Ganivet, y el otro le contesta, tienes razón, Marcelino, tienes razón, pero ¿cuál sería el remedio? Que también lo dice Arniches. Pues si tengo razón, calma tu justa cólera y piensa como yo. Estas son unas frases, les pueden parecer a ustedes un poco ingenuas quizá, pero, en fin, a mí me parecen también muy respetables y hasta muy entrañables, porque es algo que hemos dicho todos miles de veces, pero la verdad probablemente no tiene mucho que ver con la novedad. Dice, la manera de acabar con ese tipo tan nacional del Guasón es difundiendo la cultura. Y añade todavía una especie de chiste. Es preciso matarlos con libros. No hay otro remedio. La cultura modifica la sensibilidad y ahora la ilusión. Si esos jóvenes son inteligentes, ya no podrán ser malos. Habría que verlo. Por lo menos no se atreverán a destrozar el corazón de un inocente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con la señorita de Trébez? Pues muy sencillo. La gente se rió, la obra tuvo un relativo éxito, pero no demasiado. No se incorporó a un repertorio de éxitos grandes hasta que se publicó una crítica de Ramón Pérez de Ayala. Pérez de Ayala era el crítico, reúne sus críticas de teatro en Las Máscaras, un libro muy importante. Era un crítico, digamos, intelectual, refinado, exquisito, de una amplia cultura y de muy mala idea. Es decir, la línea de Clarín, pero, digamos, exagerada. Además, la imagen lo pinta Antonio Machado con gesto petulante de bachelor en Oxford o estudiante en Salamanca. Pues bien, este señor que representa el colmo de la intelectualidad y que le está dando en sus críticas unos palos feroces a Jacinto Benavente, premio Nobel, defiende que el teatro de Benavente es un teatro discursivo, erótico en el peor sentido, y que el verdadero teatro español importante es el de Galdós y el de Arniches. Entonces, fíjense, una conmoción intelectual. ¿Qué es lo que dice Pérez de Ayala de la señorita de Trébez? Pues les leo solamente un par de frases. La gente habla de que esto es género chico. ¿Se dan cuenta? Lo que les comentaba a propósito de las obras con música. El género grande, el género chico, se ríe Pérez de Ayala de eso. Claro, es que ¿qué pasa? Que el arte se mide al peso, al kilo. Dice, es que entonces es más importante, él pone los ejemplos, un kilo de paja vale más que un kilo de plomo, son cosas que no tienen nada que ver. Dice, estas obras del señor Arniches son del único género grande que hay en España, que hay en el arte, perdonen, el género de la verdad, de la humanidad, del ingenio. Y dice que así como un niño puede estar jugando con una joya, sin saber que es una joya, que la crítica española no se está enterando de que el teatro de Arniches es una joya. Que le acusan también de que su teatro es meramente pasatiempo. ¿Ven? Las críticas habituales, que es de género menor, que es teatro humorístico, cómico, y dice Pérez de Ayala que es que eso del pasatiempo es algo serísimo, que qué cosa más importante cuando estamos aburridos por tantas cosas que el pasatiempo que es el arte.
un pasatiempo artístico. Conclusión. La señorita de Trevélez es una de las comedias de costumbres más serias, más humanas y más cautivadoras de la reciente dramaturgia hispana y, en consecuencia, una comedia hondamente triste, cosa que no se había visto hasta entonces. Se veía como algo más ligero. Y añade otra cosa de una lucidez clarísima. Cuando a la vuelta de los años algún curioso de lo añejo quiera procurarse noticias de ese morbo radical del alma española de nuestros días, fíjense, frases muy duras, de esa enfermedad del alma que es la crueldad engendrada por el tedio, el aburrimiento que conduce a la crueldad, tendrán que leer La señorita de Trevélez como un documento de la historia de España. Y eso ha sido así. Pérez de Ayala era muy listo y lo vio muy claramente. ¿Arniches siguió siempre por ese camino? No, naturalmente. Escribió muchísimas obras, continuamente estrenaba obras de éxito popular y unas veces, como es lógico, pues hacía un tipo de obra más sencilla, más humorística, que tenía mucho éxito. Otras veces, en cambio, había descubierto ahí un filón, una veta, que es la veta de la tragedia grotesca, que es la que más nos interesa. Y por eso, después de Pérez de Ayala, muchísimos grandes intelectuales han estimado justamente a Arniches. Intelectuales, además, de una línea que no es la arnichesca. El gran problema que tiene Arniches para su justa valoración es reducirlo a un autor costumbrista, madrileño, de los que van con capa, de los que dicen unos chistes. Nada de eso. Lo han defendido radicalmente no solo Pérez de Ayala, Bergamín, Marañón, Pedro Salinas, Laín Entralgo. Y se ha visto que ese, si quieren en vez de tragedia grotesca, lo llamamos sainete trágico, eso es profundamente español y profundamente serio e importante. Hace poco un profesor norteamericano ha publicado un libro sobre eso, el sainete trágico. Y claro, ahí está Arniches a la cabeza. En época más reciente, pues están, pues ¿qué les diría yo? Lauro Olmo, varias obras de Buero Vallejo. Así que eso tiene una importancia absolutamente evidente. ¿Qué sucede entonces con este tipo de obras de teatro? Pues para acabar he de referirme otra vez al problema de la vigencia escénica o no. Esta obra se ha repuesto muchas veces. Fíjense que Arniches sigue teniendo un éxito popular indiscutible. En los últimos años lo sigue teniendo. Ahora mismo se han hecho representaciones de La señorita de Trevélez con grandes actores. Lo hizo Julia Gutiérrez Cava. El año pasado hace 2 años, el Centro Dramático de la Generalitat Valenciana quiso hacer un nuevo montaje de Arniches y llamó para dirigirlo, que es un caso curioso, a John Strasberg. John Strasberg es un director norteamericano que es hijo de Lee Strasberg, el creador del Centro de Estudios Teatrales de Estados Unidos, el que llevó a Estados Unidos nada menos que el método Stanislavski. Les explico, perdonen rápidamente. Ustedes saben que la gran revolución del teatro contemporáneo, en el texto la hacen Chekhov, Pirandello, Brecht, pero en cuanto a los montajes, a la forma de representar, a la forma de actuar, la gran revolución la hace Stanislavski, el compañero de Chekhov. Pues bien, él lleva al Actors Studio a Nueva York una forma nueva de actuar. Y de ahí salen pues actores, pues ¿qué les diría yo? Marlon Brando, Montgomery Clift, todos los grandes actores del cine norteamericano. Y ahí van de vez en cuando las estrellas a que les enseñen, por Dios, a representar un poco mejor. Digo esto trágicamente, la pobre Marilyn Monroe. En los momentos de depresión, ahí iba a que el señor Strasberg le enseñara un poco a actuar para que ella se convirtiera en una actriz y no solo en una joven de indudable atractivo. Pues bien,
el hijo de Strasberg, dirige a Arniches. ¿Por qué lo dirige? Dice una cosa clarísima, porque hay que olvidarse de lo arnichesco. Porque Arniches no pensaba, son frases de John Strasberg, Arniches no quiso ser arnichesco, como Chekhov no quiso ser chejoviano, ni brechtiano. No se trata de eso, se trata de intentar representar a Arniches tal como él lo escribió, sin etiquetas previas. El problema que les decía el último día es que ¿cómo se va a montar un esperpento? ¿Ha de ser un montaje también esperpéntico o no? El problema de Arniches es paralelo, con sus distancias, al de Luces de Bohemia. Les decía el otro día, si recuerdan, en Luces de Bohemia hay elegía y sátira. Es decir, hay un elemento de sátira social, de crítica, de caricatura, pero hay un elemento también hondamente humano, sentimental. Igual que en La señorita de Trevélez. Hay una parte, digamos, para entendernos, cómica, humorística, y hay una parte profundamente seria. En un montaje, ¿cuál de las dos tendrá que aparecer? Las dos, naturalmente. Eso es la grandeza de La señorita de Trevélez y de Luces de Bohemia. Esa combinación que simplemente se la inventó el autor maravilloso de La Celestina. La vida como tragicomedia. Y eso es absolutamente moderno y actual. Eso no ha pasado de moda. Puede pasar de moda, por supuesto, un puro sainete cómico de comienzos de siglo. Una visión tragicómica de la vida no pasa de moda. La prueba, La señorita de Trevélez también ha sido llevada al cine, con enorme éxito en 2 ocasiones. La primera, Edgar Neville, gran autor de teatro, gran director. La segunda, muchos de ustedes lo recordarán, Juan Antonio Bardem hace Calle Mayor. Fíjense, Bardem, desde presupuestos estéticos, ideológicos, políticos, todo lo que quieran, totalmente distintos. Bardem ha sido un hombre del Partido Comunista, vinculado al realismo crítico, con sus correspondientes orejeras. Y don Carlos Arniches ha sido un hombre que aparentemente ha sido un conservador bondadoso y afable, a partir de La señorita de Trevélez, tomando unos elementos que están ahí, subrayando el elemento patético, el elemento triste, esa crítica de la crueldad, de la vida de provincias sin horizonte, hace Calle Mayor una de las mejores películas de la historia del cine español. ¿Cuál sería entonces, y será el último punto que toco brevemente, ese problema de la vigencia escénica o no de Arniches? Pues miren, al margen de lo que opinen los críticos y los estudiosos y los historiadores, para la gente de teatro la vigencia no cabe duda ninguna. Este año, ustedes han visto La venganza, han podido ver La venganza de la Petra, que entre otras cosas, perdón, no es que sea lo fundamental, pero entre otras cosas ha dado muchísimo dinero, porque se ha llenado todo el verano. Entonces, ahora se va a reponer, si no me equivoco, Es mi hombre. Se va a reponer Que viene mi marido, porque el público de teatro sigue fiel a ese teatro en sus creaciones máximas, no en todas. Conviene entonces ver qué opinan los hombres de teatro. Les leo alguna referencia muy pequeña. Carlos Arniches es uno de los ejes alrededor del cual ha girado y gira buena parte de nuestro teatro español contemporáneo. Es una clave, un punto de arranque, un modelo, un ejemplo, porque no se queda en la gracia, sino que irrumpe en las zonas superiores del humor. Eso no lo dice un erudito, sino que lo dice un hombre de teatro, probablemente el director de escena mejor que ha habido en España en los últimos años, que es José Luis Alonso. José Luis Alonso se planteó llevar a escena a Arniches otra vez y tuvo un éxito enorme, si ustedes lo recuerdan, con un par de obras, con Los caciques, claro, otra visión de Arniches, cómica absolutamente, pero con un fondo amargo. Fíjense, Oligarquía y caciquismo de Joaquín Costa, Los caciques de Arniches, claro.
Ahora bien, en ese montaje se planteaba, les estoy, en fin, esbozando temas muy graves teatralmente, se planteaba una cosa: ¿dónde hay que poner a Arniches? ¿Allí o aquí? ¿En su tiempo o en el nuestro? Claro, Bardem lo hace absolutamente en nuestro tiempo. Lo que hizo José Luis Alonso, antes de nada, es llamar a Mingote. Claro, llamar a Mingote porque Mingote podía sintonizar bien en el vestuario, en los decorados, en los figurines, en todo, con esa visión levemente distanciadora, irónica, como cuando Mingote, para referirse a los políticos de hoy, saca esos personajes que están encastillados y ahí metidos en el suelo. Cuando saca ese Gundisalvo, decimos, qué gracioso, fíjate cómo eran. Pero dices, bueno, ¿sigue siendo la sociedad española así o no? Esa es la pregunta. Es decir, que Arniches se ha convertido en un clásico. Hay que entenderlo en su tiempo, cuando existía una organización teatral totalmente distinta a la nuestra, que se nota en multitud de cosas: en la duración de las obras, que antes en general era mayor, en el número de personajes, que era mucho mayor por razones económicas, en los 3 actos. Arniches tiene una estructura, digamos, clásica: planteamiento, nudo, desenlace. En el desenlace, en eso que hoy nos suena un poco a moralina, a conclusión, que entonces lo pedía el público. Hay que situarlo en su momento, pero quitándole breves cosas, con un ligerísimo retoque. Arniches puede tener la vigencia de un clásico, porque alude no solo a costumbres del pueblo madrileño, que eso pasa de moda, eso es pintoresco y es divertido, pero no nos interesa, sino que toca otros aspectos absolutamente profundos del alma humana, de la crueldad, de la ignorancia, de los sentimientos humanos perversos que se complacen en hacer sufrir a un ser débil. Multitud de cosas que son absolutamente permanentes. Eso tiene una vigencia, les decía, porque era un hombre de teatro. Lo sabemos por las declaraciones. Dice Arniches, los ensayos me cansan mucho, porque pongo en ellos toda el alma y hasta hago los papeles cuando es preciso. Por eso mis obras serán malas o regulares, pero siempre bien ensayadas. Y otra vez dice, no fueron pocas las obras que en el mismo ensayo general me llevé para rehacer casi por completo el último acto con gran desesperación de los empresarios. Porque eso es el teatro. No un escritor, sino un escritor que es capaz de ver la vigencia escénica de un texto y de cambiarlo para que traspase esas luces simbólicas que había delante, para que llegue al espectador. Por eso hoy los hombres de teatro de hoy lo siguen elogiando. Dice un director que ha dirigido bastantes obras suyas, que murió hace poco, José Osuna: clásicos como Arniches trabajaban con el enorme interés de gustar. Ustedes dirán, ¿eso cualquier autor de teatro lo hace? Bueno, hasta cierto punto. Hoy, con el sistema de subvenciones, etcétera, etcétera, parece que a veces los autores no les importa tanto eso. No les importa tener un patio de butacas medio vacío con tal de conseguir un prestigio intelectual y unas subvenciones. En cambio, Carlos Arniches era teatro en el mejor sentido de la palabra, comercial, teatral, que tenía que gustarle al público. Y por eso, dice, en sus obras hay anotaciones. Aquí se ríen, fíjense, o aquí ponían los actores, aquí se reían, porque eso es muy importante, tener en cuenta la presencia permanente del público. Si buscamos las declaraciones de los actores de hoy, que han tenido que representar a Arniches, son elogios estupendos. Dice, por ejemplo, Juan José Otegui, que cuando por primera vez le ofrecieron un papel de Arniches, pues él dijo, bueno, yo vengo de otro mundo, a ver qué pasa, que no tuvo ni el menor problema, porque cada frase de Arniches
Nunca, todas esas frases nunca son gratuitas, nunca son prescindibles, son necesarias como pinceladas para retratar al personaje. Hombre de teatro, por lo tanto, hombre de teatro que probablemente ha tenido un problema, y concluyo ya, que es esa identificación fácil con el costumbrismo. Eso le ha perjudicado mucho a Arniches. El pensar que sus obras eran simplemente un trozo de la vida del viejo Madrid. Entonces, naturalmente, eso pasa de moda. Eso llega un momento que cambian las costumbres, el interés del público decae y solo sería un teatro para nostálgicos. Puede suceder en parte de la obra de Arniches, claro, como en la de cualquier autor que ha escrito mucho. En sus obras mejores, como en La señorita de Trevélez y en otras, en la tragedia grotesca, Arniches está al nivel de cualquier gran autor de comienzo de siglo europeo. Se le ha relacionado con Valle-Inclán, se le ha relacionado últimamente con el teatro del absurdo, con Pirandello, con un autor que no sé si alguno de ustedes no conoce, con Eduardo de Filippo, un autor italiano que, partiendo del sainete también de apariencia popular, llega a un fondo muy, muy trágico. No se trata, ojo, de que lo trágico sea superior a lo cómico. Ya se lo he dicho repetidamente que no es así. Lo que sí se trata es de algo muy sencillo, que las obras de Arniches poseen, algunas, esa ambigüedad, esa complejidad de relaciones entre los personajes, esa sutileza de matices que es mucho mayor de lo que hemos visto en muchos montajes. Por eso, lo que le hace falta a Arniches, como a todo nuestro teatro español clásico, es que lo representen, que lo monten directores de hoy con talento y con sensibilidad, porque entonces sabrán prescindir de lo que es simplemente caduco, perecedero de momento, e ir al fondo, a la entraña humana, que para mí sin duda está en eso que descubrió el autor de La Celestina, esa visión del mundo como tragicomedia. Y eso no pasa de moda. Muchas gracias.